Ellos son los nuevos dueños de Ucrania. Y no son ucranianos. Después de que Ucrania se vio inmiscuida en la guerra con Rusia, se endeudó de forma increíble y tiene que reconstruir los daños causados por este conflicto. Como dice un refrán, en una guerra no hay ganadores, y quien no conozca su historia estará condenado a repetirla. Estados Unidos lo ha hecho una vez más. Y como pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde reconstruyó toda Europa, ahora financiará la reconstrucción de Ucrania. Y ahora Ucrania le pertenece a un pequeño grupo de multimillonarios dueños del mundo. Y como Zelensky, que se nota que tiene nula inteligencia, cayó en la misma trampa. Una trampa vieja donde Estados Unidos apoya a otro país para que haga guerra y este quede devastado. Y enseguida lo financia para que este país quede endeudado de por vida. Así pasó ahora con Ucrania. Tanto esfuerzo y sacrificio han sido en vano, que otros se beneficiarán de esta lucha, que ni siquiera han disparado ni una sola bala, ni han estado al frente de la guerra. Lamentablemente, déjame decirte que quizás los verdaderos dueños de Ucrania podrían ser BlackRock, el mayor fondo inversor del mundo, y JP Morgan, uno de los bancos más importantes del planeta. Estas entidades transnacionales parecen ser las monjitas de la caridad, que van a estar encargados de nada más y nada menos de toda la reconstrucción de Ucrania. ¿Te lo imaginas? Sí, como decían nuestros abuelitos, nadie sabe para quién trabaja, y creemos que no se equivocaban, porque estas dos transnacionales de mucho, pero mucho poder, tanto poder que ni siquiera te lo imaginas, porque son dueños de cualquier cosa que uses o consumas, y aparentemente están intencionados de muy buenas intenciones, o al menos eso lo que ellos dicen. Le creeremos, porque van a estar a cargo de toda la reconstrucción de Ucrania después que terminen las hostilidades. Sí, así como lo oyes, los nuevos encargados de ejecutar el nuevo Plan Marshall, aquel plan súper exitoso que luego de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial logró la reconstrucción de toda Europa y logró convertir a Europa en el primer continente del primer mundo con índices de desarrollo impresionantes. Pero de países como Alemania y su marco alemán, que pasó de valer nada frente al dólar, la lira italiana, la peseta española, el franco francés, entre muchas otras monedas. Después de la Segunda Guerra Mundial quedaron en la quiebra, y el dólar americano se valorizó y pasó a valer mucho más que las monedas europeas. Ahora a veces parece inevitable que nos ataquen las dudas, las cuales son más que razonables, sobre las verdaderas razones, o qué intereses esconden estas transnacionales, o de verdad los mueve los deseos altruistas. Esto estará por verse. ¿Qué creen ustedes? Permanece en este video, que te hemos preparado toda una explicación de toda esta controversia entre BlackRock, JP Morgan y el polémico acuerdo sobre el fondo para la reconstrucción de Ucrania. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año 2022, 16 de noviembre, ciudad de Kiev, Ucrania. En medio de una fuerte nevada de invierno, en el Palacio de Mariinsky, en el Salón Blanco, se lleva a cabo una de las firmas de acuerdos más controversiales que ha tomado el gobierno de Kiev, con quizás una de las más poderosas multinacionales del mundo, como son JP Morgan y BlackRock. Este acuerdo fue encabezado por el vicepresidente de BlackRock, Philip Hildebrand, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ha designado oficialmente a BlackRock como entidad asesora del Fondo de Desarrollo de Ucrania, incorporándose el banco norteamericano JP Morgan en febrero al fondo en forma gratuita. Esta nueva entidad, creada por el Ejecutivo, tiene como objetivo impulsar la reconstrucción del país una vez concluya la guerra provocada por la invasión de Rusia. Estos se centrarán en sectores claves para la economía del país como la energía, las infraestructuras, agricultura, industrias y tecnología de la información. Estos acuerdos han levantado un berenjenal de críticas en todo el mundo y sobre todo de manera interna.
Sí, de los propios ucranianos que han librado esta épica batalla. Una batalla totalmente desigual, en contra de uno de los ejércitos más grandes y poderosos del planeta, que ven estos acuerdos como un vulgar reparto del botín, calificándolos de fondos buitres. Pero ¿en qué consisten estos acuerdos del que todo el mundo critica? ¿Son beneficiosos o perjudiciales para Ucrania? ¿Y por qué hay tanta presión interna para aclarar los alcances del mismo? La agresión rusa está infligiendo grandes daños a la infraestructura producto de los intensos bombardeos, derribando centenares de estructuras de todo tipo, como hospitales, escuelas, puentes, carreteras, edificios, centrales eléctricas, represas y un largo etcétera, que ha devastado a casi la mitad de Ucrania, reduciéndolos a solo escombros. El costo de estos daños son multimillonarios, y Ucrania tardará años en reconstruir. Pero ¿cómo va a reconstruir si se ha quedado sin dinero por la guerra con Rusia? A raíz de estos intensos ataques, el Banco Mundial realiza algunas estimaciones sobre la reconstrucción y recuperación de Ucrania. Reveló unas cifras astronómicas que equivalen a 411.000 millones de dólares. Y esto fue en marzo del año pasado. Es muy probable que se intensifique y se alargue el conflicto, creciendo aún más las cifras para su reconstrucción. En vista de esta cuantiosa fortuna que se ejecutará para la reconstrucción, llamando la atención de gobiernos, líderes mundiales y compañías globales que ven con buenos ojos invertir en Ucrania, considerándolo como una oportunidad de oro para sus capitales, pues explotarán los recursos naturales de esta nación que tendrá que pagar una deuda enorme a Estados Unidos. Pon a tus enemigos a pelear y habrás ganado la guerra. Esta es la temática con la que navega el gobierno norteamericano desde hace siglos. Pero ¿quiénes son JP Morgan y BlackRock, que están a cargo de este fondo? JP Morgan es el banco más grande de Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo. Fue creada en el año 2000 a partir de la fusión del Chase Manhattan Bank con JP Morgan & Co. Es uno de los bancos más antiguos del mundo, con su origen en 1799, fundado por el padre John Pierpont Morgan, que fue uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora hablemos del gigante desconocido BlackRock, creada en 1988 en New York por Larry Fink y Robert Capito. Se unieron para darle vida al que se convertiría en el mayor gigante de la gestión de inversiones del mundo. Es copropietario en mayor o en menor medida de todas las empresas S&P 500 y accionista de al menos las 900 más grandes del mundo, y gestiona activos de tanto valor que solo Estados Unidos y China de forma independiente podrían competir con esta compañía. Y sus cifras no tienen comparación con absolutamente ninguna otra entidad. La empresa estadounidense maneja unos activos equivalentes a 10.5 billones de dólares. Esto equivale al 12% de la economía mundial, o 10 veces más la economía de México. ¿Te sorprende? Pues déjame decirte que lo que te diga de esta empresa es descomunal. Tiene acciones hasta en la rusa Gazprom, esa misma que intentan quebrar. Y si eso no te parece suficiente, paradójicamente ha hecho una fortuna con la destrucción de Ucrania. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque también tiene muchas acciones en las principales empresas armamentísticas del mundo: Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics, por nombrarte solo algunas. Los tentáculos de esta compañía se extienden a todos los niveles y a todos los sectores del planeta. No hay casi nada que no tenga alguna forma de incidencia en ello. Es tan así que Larry Fink, que la revista Fortune lo ha nombrado 14 veces como el hombre más influyente del mundo. Se dice que pone y quita presidentes en todo el planeta, incluyendo al país más poderoso de la Tierra, Estados Unidos. La guerra es claramente buena para los negocios. De hecho, cuanto mayor es la destrucción, mayores son las oportunidades de reconstrucción y mayores fueron los beneficios. Pero ¿por qué fueron escogidas por Zelensky para que administre los fondos de la recuperación? ¿Por qué estas y no otras? Aquí Zelensky me temo que no le quedó otro remedio que venderle el alma al diablo. Tenían de alguna manera que pagar los favores recibidos por parte del gobierno Biden en ayuda militar para hacerle frente a la guerra, que sin ella ya Rusia habría invadido media Ucrania. Los inversionistas necesitan garantías.
¿Y qué más garantías que el fondo sea administrado por uno de sus principales accionistas? Ucrania enfrenta un enorme desafío en materia de recaudación de fondos, y los gobiernos y las instituciones financieras de desarrollo no podrán afrontarlo sin la ayuda de inversores públicos y privados. Y estas entidades, además de dinero, también poseen contactos gubernamentales y empresariales como ningunos otros. Además, BlackRock cuenta con una vasta experiencia. Ha manejado fondos de inversión de la crisis financiera del 2008, y muchos dirán, pero si ellos fueron lo que la causaron. Sí, suena cruel, pero es la realidad. Manejaron esos cuantiosos recursos, así como los recursos de emisión de dinero inorgánico tras la pandemia en el 2020. Por algo son el fondo de capitalización más grande del mundo. Lo de JP Morgan ya eso sí no es casualidad, porque el banco ha ayudado a Ucrania de esta manera antes, habiendo permitido al país pagar más de $25 mil millones de deuda soberana desde 2010 y reestructurar su deuda por una suma de $20 mil millones en 2022. Además, como cosa rara, BlackRock es también accionista de JP Morgan. Es justo reconocer que en manos de este fondo es un polo de atracción innegable, que se vio plasmada en la Conferencia de Recuperación de Ucrania, entre el 21 y 22 de junio, que tuvo lugar en Londres, donde más de 500 empresas globales del más alto nivel de más de 60 países mostraron interés en invertir en Ucrania para su reconstrucción. Pero ¿qué ventajas ofrece Ucrania a los inversores? Ucrania es una oportunidad de oro en décadas para todos los inversionistas. No es un favor que le van a hacer a Ucrania como muchos piensan. Es un diamante en bruto del cual se pueden sacar grandes dividendos como en ningún otro lugar, por todas las ventajas y recursos naturales que posee. Tanto que entre las principales oportunidades para atraer capitales foráneos, se cuenta con un extenso plan de privatizaciones con mínimas regulaciones para la inversión y legislaciones laborales casi que inexistentes. Todo un paraíso para el inversor. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Además, Ucrania se encuentra entre los principales productores y exportadores mundiales de maíz, trigo, cereales, cebada y aceite. Es el cuarto productor mundial de granos. Hay abundancia de hierro, carbón, gas natural, petróleo, sal, azufre, magnesio, grafito, titanio, níquel, mercurio, madera, fertilizante, tierras raras y tierras negras que son excelentes para el cultivo. Es puerta de entrada a toda Europa desde Asia, y con la misma Rusia cuando finalice el conflicto, las potencialidades son infinitas. Si tú fueras Zelensky, ¿qué hubieses hecho tú diferente? ¿Crees que estos acuerdos beneficiarán o perjudicarán a Ucrania? ¿Crees que fue un error o un acierto elegir a BlackRock y JP Morgan? Cuéntanos, déjanoslo saber en los comentarios, para nosotros es importante. Si te gustan esta clase de videos, por favor déjanoslo saber. Para nosotros es muy importante. Hasta un próximo video.